Lula, una figura polarizadora en la política brasileña, ha sido tanto alabado como criticado a lo largo de su carrera. Su influencia en la nación es innegable, pero las opiniones sobre él están profundamente divididas. El legado de Lula está marcado por la controversia. Desde sus orígenes humildes hasta su ascenso al poder, su trayectoria ha estado llena de logros y escándalos. Las controversias que lo rodean han dejado una huella imborrable en el panorama político de Brasil. Para entender las profundas divisiones que Lula causa en Brasil, primero tenemos que entender sus orígenes. Nacido en la pobreza, en el desfavorecido noreste de Brasil, las experiencias vitales de Lula moldearon su ideología política y alimentaron su vínculo con la clase trabajadora. Fue testigo directo del sufrimiento de la pobreza, la falta de acceso a la educación y la explotación de los trabajadores. Esos años de formación encendieron en él un ferviente deseo de justicia social y una profunda creencia en el poder de la acción colectiva. La entrada de Lula en la política se produjo a través del movimiento sindical. Ascendió en las filas del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos, convirtiéndose en una voz destacada para los derechos de los trabajadores en una época de represión política y dificultades económicas bajo la dictadura militar brasileña. Su carisma, su capacidad para conectar con el ciudadano de a pie y su retórica apasionada lo convirtieron en una figura poderosa, capaz de movilizar huelgas y manifestaciones a gran escala que desafiaron al régimen militar. El liderazgo de Lula, durante este periodo turbulento, le granjeó el respeto y la admiración de muchos brasileños de clase trabajadora, que veían en él a un líder que entendía sus luchas y defendería sus intereses. Esta profunda conexión con la clase trabajadora resultó ser inestimable durante la transición de Brasil a la democracia en los años 80. Lula cofundó el Partido de los Trabajadores, PT, un partido político de izquierdas que defendía los derechos de los pobres y marginados. El PT, bajo el liderazgo de Lula, rápidamente ganó popularidad, convirtiéndose en una fuerza importante en la política brasileña. El mensaje de Lula de justicia social, igualdad económica y empoderamiento resonó profundamente entre millones de brasileños que habían sido ignorados durante mucho tiempo por la élite política. Su ascenso a la presidencia fue un momento decisivo en la historia de Brasil. Tras 3 intentos fallidos, Lula finalmente ganó las elecciones presidenciales de 2002, convirtiéndose en el primer presidente de clase trabajadora de Brasil. Esta victoria no fue solo un triunfo personal para Lula, sino una victoria simbólica para los millones de brasileños que veían en él la posibilidad de un futuro mejor. Su presidencia marcó un cambio significativo en la política brasileña, poniendo la justicia social y la reducción de la pobreza en el centro de la agenda nacional. Como presidente, Lula también fortaleció la posición de Brasil en el escenario internacional, forjando alianzas y promoviendo una política exterior independiente. Su liderazgo permitió a Brasil desempeñar un papel más activo en los asuntos globales, al tiempo que seguía defendiendo los intereses de los trabajadores y los pobres a nivel nacional. Lula se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia para muchos brasileños, personificando la posibilidad de superar obstáculos y lograr cambios significativos. Su legado continúa influyendo en la política brasileña e inspirando a las generaciones futuras a luchar por la justicia social y la igualdad. Lula sigue siendo una figura emblemática que divide opiniones, pero que une a aquellos que creen en un Brasil más justo y equitativo. El programa de asistencia social, Bolsa Familia, fue uno de los logros más significativos de Lula. Su objetivo era reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de millones de brasileños. Sin embargo, el gobierno de Lula no estuvo exento de desafíos. Su administración se enfrentó a críticas por diversas decisiones políticas y sus impactos a largo plazo. La Operación Lava Jato, una investigación masiva sobre corrupción, implicó a muchos políticos y líderes empresariales de alto nivel, incluido el propio Lula. Este escándalo conmocionó a la nación. Los errores económicos durante la presidencia de Lula sembraron la duda entre sus partidarios. El crecimiento económico del país se ralentizó y las tasas de desempleo comenzaron a subir. Tercera parte. Una reacción polarizada. De la adulación a las acusaciones.
Las acusaciones de corrupción y mala gestión económica contra Lula y su gobierno provocaron una reacción profundamente polarizada del público brasileño, reflejando las profundas divisiones dentro de la sociedad brasileña. Por un lado, estaban los fervientes partidarios de Lula, procedentes principalmente de la clase trabajadora y beneficiarios de sus programas sociales, que lo veían como víctima de una caza de brujas política orquestada por la élite que pretendía mantener su control sobre el poder. Argumentaban que Lula, un hombre del pueblo que había salido de la pobreza para llegar a la presidencia, estaba siendo atacado por haberse atrevido a desafiar el statu quo y empoderar a los marginados. Sus partidarios destacaron sus innegables logros en la reducción de la pobreza, la mejora de la movilidad social y la elevación del estatus de Brasil en el escenario mundial. Afirmaban que las acusaciones de corrupción eran infundadas, un intento desesperado por desacreditarlo y socavar su legado. Al otro lado de la división estaban los detractores de Lula, a menudo procedentes de las clases media y alta, que estaban cada vez más desilusionados con su gobierno. Consideraban los escándalos de corrupción como un síntoma de una podredumbre más profunda dentro del Partido de los Trabajadores, una traición a la confianza que se había depositado en ellos. Argumentaban que los programas sociales de Lula, aunque bien intencionados, habían creado una cultura de dependencia y habían sido mal gestionados, lo que condujo a ineficiencias económicas y a una deuda pública insostenible. Además, criticaban los estrechos vínculos de Lula con líderes izquierdistas latinoamericanos como Hugo Chávez, de Venezuela, y Fidel Castro, de Cuba, argumentando que estaba alineando a Brasil con regímenes autoritarios y socavando los valores democráticos del país. Estas críticas fueron amplificadas por unos medios de comunicación conservadores en auge, muy críticos con Lula y sus políticas, que avivaron aún más las llamas de la división dentro de la sociedad brasileña. La polarización en torno a Lula trascendió las divisiones políticas tradicionales, infiltrándose en las conversaciones cotidianas, rompiendo familias y amistades y creando un clima de desconfianza y animosidad. La nación, antes unida, reunida por la esperanza y el optimismo de los primeros años de Lula en el poder, estaba ahora profundamente fracturada, con sus ciudadanos enfrentados entre sí en una amarga batalla por el legado de un presidente que había prometido tanto, pero cuyo mandato había estado marcado por logros notables y escándalos devastadores. El juicio de Lula fue un momento decisivo, que simbolizó la lucha entre la justicia y la política, y exacerbó aún más las tensiones dentro de la sociedad brasileña. Las opiniones sobre Lula siguen estando profundamente divididas, y algunos lo ven como un héroe injustamente perseguido, mientras que otros lo consideran un símbolo de la corrupción endémica. En última instancia, el legado de Lula es complejo, marcado por éxitos innegables y profundas controversias, que reflejan las contradicciones y los desafíos de la propia sociedad brasileña. El legado de Lula es de división, mientras que algunos lo ven como un defensor de los pobres, otros lo consideran un símbolo de corrupción y mala gestión económica. El ascenso de Lula puso de manifiesto las profundas divisiones dentro de la sociedad brasileña. La política de identidad desempeñó un papel crucial en la erosión del consenso. Los grupos se definieron cada vez más por sus diferencias en lugar de por sus semejanzas. Esto exacerbó las tensiones y dificultó el diálogo. Los medios de comunicación desempeñaron un papel crucial en la amplificación de la polarización en Brasil. Por un lado, algunos medios de comunicación apoyaron a Lula, presentándolo como un héroe del pueblo. Por otro, los medios de comunicación de la oposición criticaron sus políticas, alimentando la división. Esta cobertura mediática contrastada exacerbó las tensiones y las opiniones divergentes entre los brasileños. La historia de Lula es un microcosmos de las complejidades de Brasil. Refleja las esperanzas y desilusiones de una nación en busca de justicia social e igualdad. Lula encarna tanto el auge como los desafíos de un país profundamente dividido. Brasil se encuentra en una encrucijada crucial. El legado de Lula sigue dividiendo a la nación. Por un lado, están quienes lo ven como un símbolo de esperanza y progreso. Por otro, quienes lo consideran una figura controvertida. A medida que el país avanza, debe sortear estas visiones encontradas para dar forma a su futuro. El futuro de Brasil dependerá de su capacidad para unir estas perspectivas divergentes.